Si llevas años trabajando y sigues en el mismo nivel, el problema no es el dinero. Pero aquí está lo que nadie te explicó. Muchos creen que obsesionarse con ser millonario es avaricia, y por esa mentira jamás cambian su estándar. Yo, Brian Tracy, he pasado décadas observando a personas trabajar duro, esforzarse, levantarse temprano, cumplir con sus responsabilidades, y aún así quedarse exactamente en el mismo nivel durante años. No porque no sean capaces, no porque les falte talento, sino porque nunca cambiaron su estándar interno. La mayoría no se da cuenta de esto. Piensan que el problema es el dinero, la economía, la suerte o las oportunidades, pero la verdad es más incómoda. La vida rara vez te da más de lo que tú crees que mereces sostener, y ese límite no es externo, es mental. He visto hombres inteligentes conformarse con una versión pequeña de su potencial porque confundieron ambición con ego, obsesión con codicia y deseo de progreso con superficialidad. Aprendieron a justificar su estancamiento con discursos correctos, mientras por dentro sentían frustración, cansancio y una sensación silenciosa de estar desperdiciando años valiosos. Aquí está la raíz del problema. Nadie te enseñó que el nivel de vida que sostienes es el reflejo directo del estándar que defiendes, incluso cuando nadie te ve, no del que dices tener, no del que deseas, del que ejecutas a diario. Muchos trabajan duro, pero no piensan como alguien que exige más de sí mismo. Se esfuerzan, pero no se obsesionan con crecer. Cumplen, pero no elevan su identidad. Y cuando no hay obsesión, la vida se vuelve repetitiva, predecible y estrecha. Obsesión no es ansiedad, no es desesperación, no es fantasía. Obsesión es foco, es disciplina, es decidir que seguir viviendo en el mismo nivel ya no es aceptable. En este video no voy a hablarte de dinero rápido ni de promesas vacías. Hoy te voy a mostrar los 7 despertares que separan a las personas que pasan décadas atrapadas en el mismo estándar de aquellas que elevan su nivel financiero, mental y personal de forma irreversible. Lo que vas a escuchar aquí no es cómodo, pero es real. Y más adelante te voy a mostrar por qué la mayoría nunca cambia su nivel, incluso trabajando duro, y cuál es el punto exacto donde se sabotean sin darse cuenta. Si alguna vez sentiste que podías dar más, pero algo invisible siempre te devuelve al mismo lugar, este video es para ti. Suscríbete ahora. Este canal no existe para motivarte por unos minutos, sino para ayudarte a construir una mente fuerte, exigente y orientada a resultados reales. Y ahora, vamos al primer despertar. Déjame empezar con una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está en piloto automático, aunque trabajas, te esfuerzas y cumples con lo que se espera de ti? No es una sensación ruidosa, no es desesperación abierta, es algo más silencioso. Es la normalización de un nivel que, en el fondo, sabes que no es todo lo que podrías sostener. El primer gran error que mantiene a las personas en el mismo nivel no es la falta de ambición, es la tolerancia. La tolerancia diaria a resultados mediocres, a rutinas que ya no retan, a ingresos que apenas alcanzan, a una versión cómoda pero pequeña de sí mismos. La mayoría no elige conscientemente quedarse donde está. Simplemente deja de cuestionar el estándar que vive. Aquí entra un mecanismo psicológico clave. El ser humano se adapta a casi todo. Se adapta a un salario que no crece, se adapta a relaciones que no avanzan, se adapta a días repetidos. Y cuando algo se vuelve familiar, deja de doler lo suficiente como para cambiar. El problema no es que tu situación sea imposible, es que se volvió aceptable. He visto este patrón innumerables veces. Andrés, 42 años, profesional responsable, nunca estuvo mal. Tenía trabajo, pagaba sus cuentas, cumplía. Desde fuera, su vida era correcta, pero cada año se parecía demasiado al anterior. Mismo ingreso, mismas excusas, mismos planes postergados. No estaba fracasando, estaba estancado. Y lo más peligroso del estancamiento es que no genera urgencia. Durante años, Andrés pensó que necesitaba una oportunidad mejor, un jefe distinto, un momento ideal. Pero el verdadero problema era otro. Había bajado su estándar interno. Ya no se exigía crecer, se exigía sostener. Y cuando el estándar es solo sostener, el progreso desaparece. El estándar es la línea invisible que determina qué aceptas y qué no. No lo que dices que quieres, sino lo que toleras sin reaccionar. Si toleras vivir ajustado, vivirás ajustado. Si toleras postergar decisiones importantes, tu vida se llenará de después. Si toleras no exigirte más, la vida no te exigirá más. Aquí va una metáfora clara. Tu estándar es como la altura de una puerta. Puedes intentar cargar muebles más grandes, pero si no elevas la puerta,
Siempre tendrás que agacharte o dejar cosas fuera. El problema no es el mueble, es la puerta. Y muchas personas pasan la vida entera adaptándose a una puerta demasiado baja. Obsesionarse con ser millonario en este contexto no es pensar en cifras todo el día. Es obsesionarse con no volver a aceptar un estándar que te queda pequeño. Es decidir que ciertas condiciones ya no son negociables. No desde la ansiedad, sino desde la identidad. El cambio real no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando decides que tu nivel actual ya no es suficiente para quien estás construyendo. Y esa decisión no es emocional. Es estructural. Cambia cómo usas tu tiempo, qué conversaciones toleras, qué hábitos mantienes y cuáles rompes. Las personas que elevan su nivel no hacen cosas extraordinarias todos los días. Hacen algo más difícil. Dejan de justificar lo ordinario. Dejan de explicarse por qué no avanzan. Dejan de romantizar la comodidad. Empiezan a vivir con un estándar más alto, incluso antes de ver resultados. Andrés no cambió de vida de un día para otro. Cambió algo más profundo. Dejó de tolerar semanas sin progreso. Dejó de aceptar ingresos estancados como algo normal. Dejó de negociar consigo mismo decisiones que sabía que debía tomar. No se volvió obsesivo con el dinero. Se volvió obsesivo con no traicionarse. Aquí está la verdad que define este despertar. Tu nivel actual no es un castigo, es un reflejo. Refleja lo que has estado dispuesto a tolerar hasta hoy. Y mientras no eleves ese estándar, nada externo podrá sostener un cambio duradero. Este primer despertar no te pide hacer más. Te pide aceptar menos de lo que ya no te representa. Porque cuando elevas el estándar, la acción correcta empieza a volverse inevitable. Este es tu despertar número 1. Es lunes por la mañana. El despertador suena. Te levantas, cumples con lo que toca, revisas mensajes, respondes pendientes, avanzas en tareas. El día se llena rápido. Cuando llega la noche, estás cansado. No fue un mal día, pero tampoco fue un día que cambie algo. Y lo más peligroso es que ese día se parece demasiado al de ayer y al de mañana. Aquí está una de las confusiones más grandes que mantienen a las personas atrapadas en el mismo nivel durante años. Creer que trabajar duro es suficiente. No lo es. El esfuerzo por sí solo no eleva el estándar, solo sostiene el nivel actual. Y cuando confundes esfuerzo con progreso, puedes pasar décadas ocupado sin avanzar. El cerebro humano ama esta trampa. Trabajar duro genera una sensación inmediata de mérito. Te dices, estoy haciendo lo que me toca. Y eso calma la incomodidad. Pero el problema es que el estándar no se mide por cuánto te esfuerzas, sino por qué tipo de resultados consideras aceptables sostener. Si trabajas duro para mantener lo mismo, tu vida se estabiliza, pero no crece. He visto personas agotarse defendiendo una rutina que no las lleva a ningún lugar nuevo. Mucha acción, poco cuestionamiento. Mucho movimiento, poca dirección. El cansancio se vuelve constante, pero el nivel permanece intacto. Y con el tiempo, ese cansancio se convierte en resignación. Aquí entra otro mecanismo psicológico silencioso. Cuando te acostumbras a trabajar duro sin avanzar, tu mente empieza a protegerte bajando las expectativas. No para ayudarte a crecer, sino para evitar frustración. Empiezas a decirte que no es tan grave, que podría ser peor, que hay que conformarse. Y sin darte cuenta, cambias ambición por adaptación. Piensa en Luis, 39 años. Responsable, cumplidor, siempre disponible. Era el primero en llegar y el último en irse. Nadie dudaba de su esfuerzo, pero su vida llevaba años en el mismo nivel financiero. Cada aumento era mínimo. Cada proyecto nuevo terminaba beneficiando a otros. Cuando se sentía frustrado, se decía que al menos tenía estabilidad, y esa palabra, estabilidad, se volvió su jaula. El problema de Luis no era la pereza, era la dirección. Nunca se detuvo a preguntarse si su esfuerzo estaba alineado con un estándar más alto o solo con sostener lo que ya tenía. Trabajaba mucho, pero no exigía más de sí mismo en decisiones clave. No revisaba su forma de pensar, sus límites, su identidad. Solo hacía más de lo mismo. Aquí va una metáfora clara. Trabajar duro sin elevar el estándar es como remar con fuerza en un lago cerrado. Te mueves, te cansas, pero siempre ves el mismo paisaje. No necesitas remar más fuerte. Necesitas salir del lago. Elevar el estándar implica algo incómodo. Cuestionar en qué estás invirtiendo tu energía. No se trata de trabajar más horas, sino de exigir que cada hora tenga dirección, de dejar de aplaudirte solo por el esfuerzo y empezar a evaluar si ese esfuerzo realmente te mueve a un nivel distinto. Las personas que cambian su nivel financiero no necesariamente trabajan más.
trabajan con otro criterio. Se preguntan cosas que la mayoría evita. ¿Esto me acerca al nivel que quiero sostener? ¿O solo mantiene el nivel que ya tolero? ¿Esta decisión me expande o solo me ocupa? Luis no cambió el día que trabajó más. Cambió el día que dejó de aceptar que su esfuerzo solo sirviera para sobrevivir. Empezó a tomar decisiones incómodas, a decir no, a priorizar lo que elevaba su valor, a incomodarse, y al hacerlo, el cansancio empezó a tener sentido. Aquí está la verdad central de este despertar. El esfuerzo sin estándar solo produce agotamiento. El estándar es lo que convierte el esfuerzo en progreso. Sin él, trabajar duro es solo una forma sofisticada de quedarse donde estás. Si sigues trabajando igual que siempre, vivirás igual que siempre. No importa cuán noble sea tu esfuerzo. La vida no responde al sacrificio, responde al estándar que defiendes. Este segundo despertar te confronta con una pregunta clara. ¿Estás trabajando para elevar tu nivel o solo para justificar que sigues donde estás? La respuesta define todo lo demás. Este es tu despertar número 2. La mayoría de las personas no se queda en el mismo nivel por falta de oportunidades. Se queda porque negocia demasiado consigo misma, y casi nadie habla de esto. No es una negociación visible, no es dramática, es silenciosa, cotidiana y aparentemente razonable. Cada vez que dices, mañana empiezo, hoy no es el mejor día, cuando tenga más tiempo, estás tomando una decisión que parece pequeña, pero que tiene un efecto acumulativo devastador. La vida no te frena de golpe, te frena por goteo, y ese goteo se llama negociación interna. El cerebro humano está diseñado para buscar alivio inmediato. Cuando aparece una acción incómoda, una conversación difícil, una decisión importante, un cambio de hábito, la mente propone una alternativa más cómoda. No te dice, abandona, te dice, espera un poco. Y ese poco, repetido, se convierte en años. Aquí está el mecanismo psicológico clave. Cada negociación interna refuerza una identidad débil, no porque seas incapaz, sino porque entrenas a tu mente a creer que tu palabra es flexible. Y cuando tu palabra es flexible, tu estándar también lo es. Cumples cuando te sientes bien, te excusas cuando no. Y así, el nivel nunca cambia. He visto este patrón en personas muy capaces. Marta, 38 años, profesional competente, sabía exactamente lo que quería mejorar: ingresos y foco. No le faltaba claridad, le faltaba firmeza interna. Cada mañana evaluaba cómo se sentía antes de actuar. Si tenía energía, avanzaba. Si no, negociaba. No abandonaba del todo, pero tampoco sostenía nada. Vivía en ese punto medio donde no hay fracaso evidente, pero tampoco progreso real. Marta no necesitaba más motivación. Necesitaba menos diálogo interno, porque cuanto más dialogas con la parte que busca comodidad, más poder le das. La negociación constante desgasta más que el esfuerzo. Decidir lo mismo todos los días agota, y cuando estás agotado, eliges lo conocido, no lo que te eleva. Aquí va una metáfora clara. Negociar contigo mismo es como aflojar un tornillo cada día. Un giro no hace gran diferencia, pero muchos giros con el tiempo hacen que todo se venga abajo. El problema no es un día, es la acumulación. Las personas que elevan su nivel no son más duras, son más claras. Definen de antemano qué no se negocia, ajustan el tamaño del compromiso si hace falta, pero no rompen el compromiso. Reducen, simplifican, pero cumplen. Esa coherencia interna crea una base sólida sobre la que se puede construir algo más grande. Marta cambió cuando dejó de preguntarse si tenía ganas. Empezó a preguntarse qué correspondía. No se exigió heroicidad, se exigió coherencia. Definió mínimos no negociables y los protegió. Al principio no hubo grandes resultados, pero hubo algo más importante: dejó de traicionarse, y cuando dejas de traicionarte, el estándar empieza a subir. Aquí está la verdad incómoda de este despertar. No estás donde estás por lo que haces ocasionalmente, sino por lo que negocias a diario. Cada concesión silenciosa refuerza el nivel actual. Cada decisión firme, aunque pequeña, empuja el estándar hacia más arriba. Si quieres dejar de vivir en el mismo nivel, hay una pregunta que no puedes seguir evitando. ¿Qué estás negociando hoy que sabes que no deberías negociar? La respuesta no es cómoda, pero es liberadora. Este tercer despertar no te pide más fuerza, te pide menos excusas internas. Porque cuando tu palabra vuelve a tener peso, la vida empieza a responder de forma distinta. Este es tu despertar número 3. Hasta aquí, probablemente algo ya se movió dentro de ti. No porque escuchaste algo nuevo, sino porque empezaste a ver con más claridad patrones que llevas años repitiendo.
En el primer despertar entendiste que el nivel que vives no es casualidad, es el reflejo del estándar que toleras. En el segundo, viste que trabajar duro sin elevar ese estándar solo produce cansancio, no progreso. Y en el tercero, reconociste algo todavía más incómodo. ¿Cuánto negocias contigo mismo sin darte cuenta? Nada de esto es teoría, es observación humana. Y si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya no está cómoda viviendo en automático. Esa incomodidad es una señal sana. Significa que todavía hay algo en ti que no acepta quedarse pequeño. Antes de seguir, quiero pedirte algo simple. Si alguna de estas ideas te está hablando de forma directa, deja un like ahora. No por el algoritmo, sino como un gesto de compromiso contigo mismo. Y escribe en los comentarios una frase corta: elevo mi estándar. Ver esa frase escrita cambia más de lo que parece. Suscríbete también. Este canal no existe para entretenerte, existe para ayudarte a construir una mente firme, exigente y consistente. Lo que viene ahora es decisivo, porque en la segunda mitad del video no vamos a hablar de conceptos. Vamos a hablar de decisiones que separan a quienes rompen su nivel de quienes se quedan explicándose por qué no avanzan. Respirar. Y cuando estés listo, seguimos. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar. Muchas personas no permanecen en el mismo nivel por falta de recursos, sino porque su identidad actual no soportaría un nivel más alto sin entrar en conflicto. No es un problema externo, es interno. Y mientras no se resuelve, cualquier avance se vuelve inestable. La identidad es el conjunto de decisiones que repites hasta que se vuelven normales. No lo que dices que eres, sino lo que haces incluso cuando nadie te observa. Por eso, cuando alguien intenta elevar su nivel financiero sin elevar su identidad, ocurre algo curioso. El progreso aparece y luego desaparece. No porque la oportunidad se fue, sino porque la persona, inconscientemente, vuelve al nivel donde se siente segura. Aquí entra un mecanismo psicológico poderoso. El cerebro busca coherencia, no crecimiento. Prefiere una vida predecible a una vida mejor pero desconocida. Por eso, cuando empiezas a ganar más, a exigir más o a cambiar tus estándares, aparece una incomodidad interna. No es miedo al fracaso, es miedo a dejar de ser quien siempre fuiste. He visto este patrón en Daniel, 46 años. Durante años habló de crecer, de cambiar su nivel, de ganar más. Cuando finalmente tuvo la oportunidad, un proyecto mejor pagado, más responsabilidad, más exposición, algo empezó a sabotearse. Llegaba tarde, postergaba decisiones, perdía foco, no porque no pudiera, sino porque su identidad seguía anclada a la versión que no se exigía tanto. Su vida estaba creciendo más rápido que su autoimagen. Daniel creía que necesitaba más disciplina. En realidad, necesitaba redefinirse. Porque la disciplina sostiene hábitos, pero la identidad sostiene estándares. Si no cambias la forma en que te ves, tarde o temprano volverás a actuar como siempre. Y la vida responde a cómo actúas, no a lo que deseas. Aquí va una metáfora clara. Intentar vivir en un nivel más alto con una identidad vieja es como instalar un motor potente en un chasis débil. Al principio parece funcionar, pero con el tiempo todo vibra, se desajusta y termina rompiéndose. No necesitas más velocidad, necesitas una estructura interna más fuerte. Las personas que rompen su nivel no solo hacen cosas nuevas, dejan de verse como la persona que hace lo que puede y empiezan a verse como alguien que se exige coherencia entre lo que quiere y lo que tolera. Cambian su diálogo interno, cambian lo que consideran aceptable, cambian la historia que se cuentan sobre sí mismas. Daniel empezó a cambiar cuando dejó de preguntarse si estaba listo y empezó a preguntarse quién necesitaba ser para sostener ese nivel. Ajustó hábitos, sí, pero sobre todo ajustó identidad. Dejó de verse como alguien que intenta y empezó a verse como alguien que responde. No fue cómodo, pero fue estable. Aquí está el punto central de este despertar. El nivel que deseas exige una versión de ti que quizá todavía no estás dispuesto a encarnar. Y mientras no tomes esa decisión de identidad, cualquier avance será temporal. No porque no merezcas más, sino porque aún no lo sostienes internamente. La obsesión real no es con el dinero. Es con convertirte en alguien capaz de sostener un estándar más alto sin sabotearse. Es con actuar de forma coherente, incluso cuando el nuevo nivel incomoda. Porque todo crecimiento verdadero incomoda antes de normalizarse. Si hoy te preguntas por qué, cada vez que avanzas algo te devuelve atrás. La respuesta puede estar aquí. No es mala suerte, no es falta de talento, es una identidad que todavía no se actualizó. Este cuarto despertar te confronta con una decisión profunda.
seguir actuando como la versión que ya conoces o empezar a comportarte como la versión que tu próximo nivel exige. Esa decisión no se toma una vez, se toma todos los días. Este es tu despertar número 4. La intensidad impresiona, la constancia transforma, y casi nadie quiere aceptar esto. Muchas personas confunden cambiar de nivel con empezar fuerte. Se levantan antes, hacen planes ambiciosos, prometen demasiado y se exigen al máximo durante algunos días. Al principio todo parece alineado, hay energía, entusiasmo, sensación de avance, pero luego llega la vida real. Días comunes, cansancio, distracciones. Y sin darse cuenta, el impulso se apaga. No porque falte capacidad, sino porque el ritmo no era sostenible. Aquí hay un mecanismo psicológico que sabotea a la mayoría. El cerebro asocia progreso con emoción. Cuando la emoción baja, interpreta que algo está mal. Y entonces aparece la duda, la postergación y finalmente el abandono. El problema no es que la constancia sea difícil. El problema es que no genera euforia. Y una mente mal entrenada confunde ausencia de euforia con ausencia de progreso. He visto este patrón en Ricardo, 44 años. Cada inicio de mes era el mismo ritual. Nuevas metas, nuevas rutinas, máxima exigencia. Durante 2 o 3 semanas avanzaba mucho. Luego se agotaba. Y cuando se agotaba, abandonaba todo. No fallaba por falta de disciplina. Fallaba por exceso de intensidad. Estaba intentando vivir en modo sprint una vida que exige maratón. La constancia funciona con otra lógica. No exige heroicidad. Exige presencia. Exige cumplir incluso cuando el día es gris. Incluso cuando no hay ganas. Incluso cuando nadie lo nota, y ahí está la trampa. Como nadie lo nota, muchos dejan de hacerlo. Pero justamente ahí se construye el nivel. Aquí va una metáfora clara. La intensidad es como encender un fósforo. Brilla fuerte y se apaga rápido. La constancia es como mantener una vela encendida. No deslumbra, pero ilumina durante mucho tiempo. Y es esa luz sostenida la que permite ver más lejos. Ricardo empezó a cambiar cuando dejó de preguntarse cuánto podía hacer y empezó a preguntarse qué podía sostener. Redujo el tamaño de sus compromisos, bajó la intensidad, protegió la continuidad. Al principio, sintió que hacía menos, pero por primera vez no se detuvo. Y al no detenerse, algo nuevo apareció: confianza interna. La constancia no solo produce resultados externos, produce algo más profundo. Te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y cuando confías en ti, dejas de necesitar picos emocionales para avanzar. Ya no dependes del ánimo del día, dependes del acuerdo que hiciste contigo. Las personas que rompen su nivel no viven motivadas, viven comprometidas. No necesitan sentirse poderosas cada mañana, necesitan cumplir lo que toca hoy. Y mañana repetir. Esa repetición, acumulada, hace el trabajo que ningún arranque intenso logra. Si quieres elevar tu nivel de forma real, hay una pregunta que debes hacerte con honestidad. ¿Estás diseñando tu vida para impresionar por momentos o para sostenerte todos los días? La respuesta explica por qué tantos comienzos prometedores terminan en el mismo lugar. Este quinto despertar te devuelve a una verdad simple y exigente. No necesitas grandes días. Necesitas muchos días cumplidos. Y esos días no se construyen con intensidad, sino con constancia silenciosa. Este es tu despertar número 5. Imagina este momento, porque es más común de lo que parece. Estás a punto de terminar el día. No fue un desastre, pero tampoco fue extraordinario. Hiciste lo urgente, resolviste lo que apareció, cumpliste con otros y dejaste pendiente eso que habías prometido hacer solo para ti. No pasó nada grave, nadie lo notó, pero algo interno quedó inconcluso. Ese algo es tu palabra. La mayoría de las personas cree que su problema es la falta de disciplina, de tiempo o de oportunidades, pero hay algo más profundo que define el nivel que alguien puede sostener: la relación que tiene con su propia palabra, no la que da en público, sino la que se promete en silencio y rompe sin consecuencias visibles. Cada vez que dices mañana lo hago y no lo haces, ocurre algo pequeño pero constante. Tu mente aprende que tus compromisos son negociables. No te castigas, no te juzgas, simplemente ajustas expectativas, y con el tiempo ese ajuste se convierte en el nuevo estándar. Prometes menos, exiges menos, esperas menos de ti, y la vida responde exactamente a ese nivel. He visto este patrón en Sergio, 41 años. Siempre tenía buenas intenciones, planificaba, pensaba, analizaba, pero rara vez cumplía exactamente lo que se prometía cuando nadie lo presionaba.
No era irresponsable, era flexible consigo mismo. Y esa flexibilidad, acumulada, erosionó algo clave: el respeto propio. No se sentía mal, se sentía tibio, y la tibieza es incompatible con un estándar alto. Aquí entra un mecanismo psicológico fundamental. La confianza interna no nace de grandes logros, nace de promesas pequeñas cumplidas de forma consistente. Cada vez que cumples lo que dijiste que harías, incluso cuando no hay ganas, refuerzas una identidad poderosa. Soy alguien confiable. Y cuando eres confiable para ti, empiezas a actuar desde otro lugar. Sergio no cambió cuando se motivó más. Cambió cuando redujo el tamaño de sus promesas y empezó a cumplirlas sin excepción. No hizo más, hizo menos, pero lo hizo siempre. Y algo empezó a reconstruirse desde dentro. Ya no necesitaba convencerse. Sabía que si se comprometía, cumpliría. Esa certeza cambió su postura, sus decisiones y su estándar. Aquí va una metáfora clara. Tu palabra es como el cimiento de una casa. Nadie lo ve, pero todo se apoya ahí. Si el cimiento es débil, no importa cuán bonita sea la estructura, tarde o temprano se agrieta. Un nivel más alto exige un cimiento más firme, y ese cimiento es la coherencia diaria. Las personas que sostienen un nivel elevado no son perfectas. Fallan, se cansan, dudan, pero hay algo que no hacen. No se abandonan. Ajustan, reducen, simplifican, pero cumplen, porque entienden que cada promesa rota debilita el estándar y cada promesa cumplida lo eleva. Este despertar te enfrenta a una verdad directa. No puedes sostener un nivel más alto si no confías en ti, y no puedes confiar en ti si tu palabra no tiene peso. No se trata de exigirte más, se trata de exigirte coherencia. Este sexto despertar no te pide resultados extraordinarios, te pide algo más difícil y más poderoso: cumplir lo que dices que vas a hacer, incluso cuando nadie te observa, porque ahí, en ese espacio invisible, es donde realmente se define el nivel que puedes sostener. Este es tu despertar número 6. Déjame hacerte una última pregunta sin rodeos. ¿Qué decisión incómoda sabes que deberías tomar desde hace tiempo y sigues postergando? No una idea vaga, no un deseo, una decisión concreta, esa que aparece en tu mente cuando estás en silencio y que casi siempre empujas para después. Aquí está la verdad final que separa a quienes rompen su nivel de quienes se quedan estancados. El cambio real no ocurre cuando entiendes más. Ocurre cuando decides algo que te incomoda hoy. Y esa incomodidad no es una señal de error, es una señal de crecimiento. La mayoría vive atrapada en la preparación eterna. Lee, escucha, reflexiona, analiza. Todo parece avance, pero en el fondo es una forma sofisticada de evitar el momento decisivo. Porque decidir implica renunciar, implica cerrar puertas, implica dejar de ser aceptado por todos. Y el cerebro humano prefiere la comodidad del todavía no antes que el riesgo del ahora. He visto este patrón en Javier, 48 años. Durante años habló de cambiar su nivel. Sabía qué debía hacer. Tenía claridad, tenía recursos, pero siempre había una razón para esperar. El momento no era ideal, la familia, el contexto, el miedo a equivocarse. No era falta de inteligencia, era miedo a incomodar su identidad actual, porque decidir significaba dejar atrás una versión conocida de sí mismo. El cerebro busca seguridad, no expansión. Por eso, cuando una decisión amenaza tu identidad actual, aparece la duda. No para protegerte del peligro real, sino para mantenerte donde estás. Y si no entiendes esto, confundirás prudencia con postergación durante años. Aquí va una metáfora clara. Cambiar de nivel es como subir una montaña con una mochila pesada. Puedes detenerte a estudiar el camino, a ajustar los cordones, a prepararte mejor, pero si nunca das el primer paso cuesta arriba, la montaña no se mueve. El único momento en que algo cambia es cuando eliges avanzar, aún con incomodidad. Javier cambió cuando dejó de preguntarse si estaba listo y empezó a preguntarse qué estaba dispuesto a perder para crecer. Perdió comodidad, perdió ciertas aprobaciones, perdió excusas, pero ganó algo más grande: dirección. Y cuando hay dirección, la vida deja de sentirse caótica. Este es el punto donde todo se une. Elevar el estándar, dejar de negociar, construir constancia, cumplir tu palabra y redefinir tu identidad desemboca aquí. Decidir a pesar de la incomodidad. No mañana, no cuando sea perfecto. Hoy, en pequeño, pero real. La obsesión que crea un nivel más alto no es con el dinero,
Es con no volver a huir de las decisiones que sabes que definen quién te estás convirtiendo. Es con actuar de forma coherente, incluso cuando el cambio incomoda más que quedarse igual. Si llegaste hasta aquí, ya sabes qué decisión estás evitando. No necesitas que te la diga, la sientes. Y mientras la sigas postergando, tu nivel no cambiará. No por falta de capacidad, sino por falta de decisión. Este séptimo despertar no te promete resultados inmediatos. Te exige algo más profundo, valentía cotidiana. La valentía de decidir incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando el camino no está claro, porque todo nivel más alto empieza exactamente ahí. Este es tu despertar número 7, cuando decide elevar su estándar incluso antes de ver resultados, cuando entiende que la disciplina no es castigo, es coherencia. No necesitas hacer algo extraordinario hoy, necesitas hacer algo honesto, una decisión incómoda, un compromiso pequeño pero firme, algo que puedas cumplir incluso cuando el día no acompañe. Porque cuando cumples tu palabra, aunque nadie te observe, algo interno se fortalece. Y cuando tu mente se fortalece, tu futuro empieza a ordenarse. Quizá durante años pensaste que necesitabas más motivación, más tiempo o mejores condiciones. Hoy viste que lo que realmente necesitabas era dejar de vivir en automático, dejar de aceptar un nivel que ya no te representa, dejar de postergar la versión de ti que sabes que puedes sostener. Este video no termina aquí. Continúa cada día que decides no negociar lo que sabes que importa, cada día que eliges constancia sobre intensidad, cada día que actúas desde identidad, no desde impulso. Eso es lo que, con el tiempo, cambia el nivel de una vida. Ahora quiero preguntarte algo claro y directo. ¿Qué decisión incómoda vas a tomar hoy para dejar de vivir en el mismo nivel? Escríbela en los comentarios. Nombrarla es el primer acto de compromiso. Suscríbete si este contenido te habló con honestidad. Este canal existe para acompañarte en un proceso real, sin promesas vacías, construyendo una mente firme, exigente y coherente. Recuerda esto y llévalo contigo. Cuando fortaleces tu mente, fortaleces tu futuro.